Grupo Parlamentario Podemos, señor Marrero. Pues nada, buenas tardes. Como consecuencia de la interpelación que tuvimos en el último pleno, pues el Grupo Parlamentario de Podemos ha presentado esta moción haciéndose eco de lo que en definitiva había planteado la Plataforma Ciudadana en defensa de un 5% para la educación y de que este año al menos se alcanzara el 4%. Consideramos que la educación debe ser una prioridad en la sociedad canaria y que la ley canaria debe ser cumplida. Eso como criterios generales del marco y, por tanto, creemos que el artículo 72.3 de la ley de 2014 dice de forma indubitada, porque parece que en algún momento a alguien le he querido escuchar alguna interpretación, que el Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo y a estos efectos el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente dentro de los 8 años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley como mínimo en el 5% del Producto Interior Bruto. En consecuencia con lo anterior, nosotros la moción en definitiva viene a decir que se insta al Gobierno de Canarias a que el presupuesto de educación para 2019 alcance el 4% del PIB. Digo, van a promesa ya, porque los presupuestos están presentados y las mociones, todo lo que ha habido hoy de enmiendas a la totalidad han sido rechazados y ahora lo que nos queda pues ver cómo en una consejería que en su mayoría su presupuesto está dedicado al pago de personal, pues vamos a ver cómo podemos modificar algunas prioridades, pero poco se va a poder hacer a estas alturas. Durante el último año hemos presentado PNL, preguntas, interpelaciones, hoy lo vamos a intentar de nuevo y consideramos que para que en los presupuestos en 2022 se alcance al menos ese 5%, como la ley de educación prevé, habría de incrementarse pues los del año pasado, en este año, en 245 millones de euros para llegar siquiera al 4%. Eso no va a ser posible y sin embargo pues sí denunciamos allí que tanto desde el Gobierno como desde el propio grupo que lo sustenta, cuando la campaña electoral se hicieron promesas, y las promesas eran situar a Canarias en el 4,9, que era la media de la Unión Europea en aquel momento, cosa que seguimos muy alejados de ello. Bueno, todos somos conscientes de que Canarias sufre problemas educativos muy graves, que el principal problema es la pobreza y la exclusión social, que eso trae consigo un lastre generacional donde nos encontremos con nietas, madres, abuelas de 3 generaciones que siguen siendo pobres y eso repercute en la educación y en las expectativas que tenga la gente. Por otro lado, se añade un grave retraso en la implantación infantil de 0 a 3 años, insuficiente plantilla del profesorado, infraestructuras obsoletas y ayudas insuficientes para material escolar. Es que situamos nada más que las carencias perentorias. No vamos a hablar ahora mismo de otras cuestiones, que podríamos hacer un relato largo de muchas otras. Por ejemplo, refiramos a las plantillas de profesorado. En materia de horario de profesorado, que parece que para septiembre del próximo año se va a alcanzar otra vez en secundaria a las 18 horas. Estaremos muy expectantes a que se cumpla con ese aumento de plantillas necesario para que se alcance este objetivo y no se vaya a hacer a costa de aumentar ratio. Recientemente yo le preguntaba a la señora consejera si iba a hacer algo con las plantillas de infantil y primaria, porque mire, desde la Ley General de Educación no ha cambiado la situación laboral de la gente que trabaja en infantil y primaria. No me ha respondido, supongo que tampoco lo tiene entre sus futuras expectativas. Por eso necesitamos más financiación, precisamente también.
El otro día le recordaba también que los mayores de 55 años, la gente que trabaja en la enseñanza, sigue sin conseguir que haya una reducción horaria de 3 horas en su horario lectivo, como ocurre en otros lugares. Y se sigue aplicando estrictamente los 59 años y solo los 59 años, además. Las sustituciones del profesorado, yo espero que con este incremento de los presupuestos, pues a partir de enero se incrementen sustancialmente. No sé hasta qué cuantía la va a incrementar o no, pero es necesario porque los chicos y chicas, cuando un profesor o una profesora se enferma, se les atiende en los centros, pero se les atiende de mala manera. ¿Por qué? Porque no se le puede atender mejor cuando se le incrementa el número de alumnos a un profesor, cuando de alguna manera lo que se hace es tenerlos mantenidos en clase sin la atención suficiente debida que tendrían que tener con un profesor destinado a ello. Necesitamos incrementar la plantilla también porque en 0-3 años se necesitan 850 nuevas plazas de titularidad pública para cubrir esa necesaria demanda que hay de más de 11.000 chicos y chicas en 0-3 años. Mire, a las familias, muchas familias hoy en día no se pueden permitir el lujo ni siquiera de mandarlo a una escuela infantil de 0-3 años. Le cuesta 540 euros al mes en muchos casos. Y Canarias padece pues una situación de pobreza que con los datos de UNICEF hablaba de 149.000 niños hace escasos meses. Por tanto, no nos vale ese cheque que ustedes se han planteado. ¿Por qué? Porque ese cheque es para aquellas familias que cobran al año, que ingresan al año más de 14.000 euros y que por tanto declaran Hacienda. Y hay un 40% de la población activa en Canarias que no llega a esa situación. Creemos que crecer en inversión también, porque hace falta que la plantilla se asemeje a la media del Estado, en 2.500 personas más que habría que nombrar. Porque para favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje hay que disminuir las ratios. Lógicamente, cuando usted me saca las cuentas y me dice que las ratios son tal, sí, en una escuela infantil que hay que mantener, efectivamente, pero es que sí hay que mantenerla porque hay que mimarla. Pero es que en los SURES, y usted lo reconocía el otro día, tenemos serios problemas de acumulación de alumnos y por tanto de necesidad de construir más centros, etcétera. Nuestras instalaciones son deficitarias, es decir, tenemos centros de más de 50 años, de más de 35 años, canchas escolares que están todavía al aire, totalmente, sin cubrirse, material deportivo insuficiente, gimnasios sin estar suficientemente dotados. Por tanto, ahí tenemos una necesidad importante. Pero hay una cuestión fundamental. Este año discutimos mucho sobre el eSport y nosotros le hemos expuesto ya en diversas ocasiones la necesidad de un plan canario de actividades de tiempo libre, de ocio, por las tardes, para que nuestros chicos y chicas, nuestros jóvenes, en definitiva, puedan acceder a la cultura, puedan acceder al cine, puedan acceder al deporte, puedan acceder a la música, puedan acceder al refuerzo educativo, etcétera. Cuando hablamos de idiomas, por ejemplo, necesitamos una mayor inmersión lingüística, es decir, que nuestro profesorado y nuestro alumnado pueda trasladarse a otros lugares en momentos concretos y en situaciones concretas. Es el aprendizaje más eficaz en idiomas demostradísimo durante tiempo. La formación profesional sigue teniendo carencias y, lógicamente, eso va unido a un empleo decente. Y tenemos que formar profesiones que no repitan reiteradamente el mismo modelo productivo. Tenemos que intentarlo cambiar y para eso hay que repensar un poco la FP. Y los lugares más alejados, donde no tienen posibilidades de prácticas, ¿qué hacemos con ellos? Es decir, que en esa formación dual, ¿qué se hace? Por correspondencia a las prácticas. Por tanto, tenemos que seguir de alguna manera intentando que nuestra población universitaria o que estudia formación profesional no tenga que salir de estas islas, no se vea obligado a emigrar. Hay una cuestión que me gustaría también recordar. Cuando el profesorado se ha enfermado hasta ahora, una gripe no la puede contraer el profesorado porque es multado por normativa a nivel estatal que desciende también hasta nivel canario y se le aplica ahí. Yo espero que eso ya definitivamente lo hagamos desaparecer. Mire, hay que entender la enseñanza como un trabajo cooperativo, por tanto hay que apostar por formación en centros educativos. No puede ser esto una carrera de méritos, tiene que entenderse de otra manera. Por otra parte, pensamos que el personal de administración y servicios, todavía hay escuelas unitarias, montones de centros pequeños que no tienen personal de administración. Y pensemos que los mismos trabajos que se hacen en un centro grande respecto a la administración ocurren en los centros pequeños, con menos volumen de trabajo, efectivamente, pero los procesos son iguales. Por tanto,
Pensamos que es necesario que se dote también más a los centros. Hay que hacer más financiación para planes de lectura y para ello se demanda que los centros tengan bibliotecas. Ningún centro se construye incluyendo dentro de su edificio una biblioteca. Hay que inventarla después. Por tanto, es necesario que eso se haga. Necesitamos, por tanto, mire, una propuesta, el ahorro energético en los centros educativos. Tenemos miles de metros cuadrados en centros educativos. ¿Por qué la consejería, con otras consejerías, no piensan establecer tejados solares para ejemplificar y para de alguna manera ahorrarnos la factura eléctrica? Finalmente, decirles, voy a intentar reducir nada más el momento, si me da algo más de tiempo la mesa, que plantear dónde estamos actualmente. Un minuto, señor Marrero. La media de la Unión Europea en estos momentos está en el 5%. La Comisión Europea alerta de que España, con un 4,1% del PIB, es el sexto país de la Unión Europea con menor gasto público en educación y el segundo país con mayor porcentaje de jóvenes que abandonan los estudios. Portugal o Letonia dedican un 6% del PIB, Dinamarca un 7%. Canarias, ¿sabe a quién supera? A Rumanía, que tiene un 3,1%. En el año 2000 el presupuesto de educación, según datos de comisiones obreras, ocupaba el 30,76% del presupuesto de Canarias. En la actualidad el peso ha disminuido hasta un 19,64%. Por tanto, en 19 años se ha reducido el presupuesto de educación un 11,12% sobre el porcentaje total del presupuesto, en cuanto a lo que significa peso. Por tanto, pedimos que se apoye esta moción, que poco va a cambiar la realidad, desgraciadamente, pero que de alguna manera. Muchas gracias, señor Marrero. Muy amable, gracias. Esta moción